en el sistema electoral que rige las elecciones de Estados Unidos, que está compuesto por, digamos que funciona en base a un colegio de compromisarios, eh, en el que cada estado envía a sus representantes en función de quién haya ganado las elecciones en ese estado. Y lo que sucede, por lo tanto, es que el voto popular, que es la regla que decide al ganador de las elecciones en la mayoría de países del mundo, no funciona en Estados Unidos para elegir al ganador, sino que el ganador se decide en función de quién gana en una serie de estados que aportan los votos electorales necesarios para conseguir esa mayoría en el colegio electoral. Y lo que sucede en estos momentos en Estados Unidos es que hay una serie de estados en los que está muy claro el ganador y por mucho que suban o bajen los demócratas o republicanos, sabemos que hay una mayoría sociológica que va a impedir que haya un cambio de signo político en esos estados. Por lo tanto, lo que ocurre es que Kamala Harris tiene hay 538 compromisarios en el colegio electoral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se necesita una mayoría de 270 votos electorales. Y lo que sucede es que podemos imaginar que, no solo en virtud de las encuestas, sino en virtud de lo que ha ido sucediendo a lo largo de las últimas elecciones, podemos ya saber que Kamala Harris tiene asegurados un total de unos 230 votos electorales y que Trump tiene asegurados unos 219 votos electorales. No son cifras exactas, pero muy aproximadas. Y por lo tanto, lo que está en juego son solo los votos electorales de unos 6-7 estados clave, que además las encuestas nos enseñan que los resultados van a estar muy, muy ajustados. Son estados que prácticamente están partidos por la mitad y por lo tanto es vital para los dos candidatos ganarse el apoyo de esos sectores demográficos que podrían decidir el resultado de las elecciones. Lo que sucede y lo que hace aún más compleja la situación es que cuando un candidato decide X medida, esa medida puede ayudarle a ganarse el apoyo de ciertos sectores demográficos, pero a la vez puede hacerle perder otros. Y por lo tanto, los dos candidatos tienen que moverse siempre en un equilibrio bastante complicado para tratar de apelar con el mensaje adecuado a esas decenas o esos cientos o quizás decenas de miles de votantes que van a ser los que decidan las elecciones. Estamos hablando en este caso de los estados de Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Son los mismos estados prácticamente que también fueron clave en las elecciones de 2020. Y en todos ellos lo que nos dicen las encuestas es que, bueno, en algunos tiene una ligera ventaja Kamala, en otros tiene una ligera ventaja Trump y en otros directamente hay una situación de empate técnico, como es el caso de Pensilvania, que es quizá además el más importante de los 6 porque es el que más compromisarios otorga. Y de hecho, bueno, hace poquito leía un hilo, no recuerdo quién era el usuario, pero bueno, que explicaba que incluso dentro de esos propios estados, cuando uno entraba a analizar el comportamiento de voto de los principales sectores demográficos en Estados Unidos y lo cruzaba con la variable de los estados, ahí es donde cobraba sentido esta idea de que son un puñado de votantes dentro de ese puñado de estados los que van a decidir la elección, por ejemplo. Me acuerdo que ese hilo, igual me bailan un poco las cifras, ¿no? Pero que cerca del 40 y... O sea, cerca de un 45% del censo total de las elecciones en Estados Unidos lo constituían personas blancas sin estudios y que, claro, si bien ahí la ventaja republicana era en torno al... Bueno, en las últimas elecciones el voto blanco sin estudios se fue al Partido Republicano en torno a un 60-65%, que un movimiento de apenas un punto porcentual de esa variable, es decir, si respecto a las últimas elecciones o respecto a lo que dicen las encuestas, el Partido Republicano perdiese apenas un punto porcentual en los votantes blancos sin estudios y si ese punto porcentual se repartiese de manera más o menos equitativa en los distintos estados, incluyendo los estados clave, que eso mismo ya decantaría las elecciones en favor del Partido Demócrata. Y lo mismo también, por ejemplo, comentaba ese propio hilo sobre los votantes negros, tanto con estudios como sin estudios, mayoritariamente inclinados, tanto en las elecciones de 2020 como en las actuales encuestas, a votar por el Partido Demócrata, en torno a más de un 75-80%, pero que claro, que si de ese censo apenas un 2% variaba el voto o se movilizaba más un votante negro republicano
y se desmovilizase un 1% del votante negro demócrata a lo largo de Estados Unidos, que eso también iba a definir las elecciones en favor del Partido Republicano y de Donald Trump. Es decir, que cuando uno va a los distintos sectores demográficos y su comportamiento de voto, se da cuenta que un pequeño cambio porcentual en el comportamiento de voto de un sector demográfico específico puede definitivamente alterar la elección y apenas constituir unas decenas de miles de votos. Exactamente, a eso quería llegar. En cualquier caso, esa hipótesis de que el Partido Republicano pierda una parte de los votantes blancos sin estudios no parece que vaya a ser el caso. Más bien al contrario, las elecciones de 2024 pueden significar la culminación de esa deriva que se inició en el año 2016, las primeras elecciones a las que se presentó Trump como candidato del Partido Republicano, y lo que seguramente veamos, y lo que ya nos muestran las encuestas, es que las coaliciones de votantes tradicionales que sustentaban el apoyo electoral de ambos partidos están sufriendo una transformación más o menos profunda y todas las divisiones étnicas y de minorías que hasta ahora habían definido, por ejemplo, la coalición de votantes demócratas, que se basaba precisamente en esa conjunción, en esa confluencia de ciudadanos blancos con estudios universitarios y de todas las minorías étnicas, se está debilitando, porque esas minorías étnicas cada vez votan más también en función de su nivel de estudios. Por lo tanto, esa división que vemos que es precisamente el país se puede dividir más o menos en dos mitades, un 45% blancos sin estudios, un 55% blancos con estudios y minorías étnicas. Y lo que ocurre es que las minorías étnicas sin estudios van pasándose, seguimos hablando de cifras minoritarias, pero poco a poco van pasándose cada vez más las nuevas generaciones, especialmente a las filas republicanas, mientras que el Partido Demócrata, eso sí, se fortalece o evita una sangría porque cada vez recibe más votos de los blancos con estudios universitarios que antes votaban también como partido del establishment de alguna manera a ese partido republicano que ya cada vez es más el partido pues, de esos de la gente sin estudios en general. Los números, de hecho tengo aquí una serie de datos. Según las encuestas, en el año 2008, cuando Obama llegó a la Casa Blanca, los hombres negros votaron a Obama en una proporción del 96%. Sin embargo, a Joe Biden solo lo votaron un 84% de los hombres negros. Y según la última encuesta del New York Times, Kamala Harris recibiría tan solo un 70% del apoyo de los hombres negros. Datos que son ciertamente preocupantes para el Partido Demócrata. Y esto, bueno, tiene mucho que ver precisamente con lo que hemos visto de Obama el otro día broncando a los hombres negros, incluso insinuando que quizá había algunos de ellos que no querían una presidenta mujer, pero no parece que ese sea de hecho el problema, porque en 2016, cuando Hillary Clinton perdió las elecciones frente a Trump, los datos indican que un 83% de los hombres negros votó por ella. Entonces, todas estas divisiones está claro que van a marcar los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Vemos también unas diferencias, una división, una brecha de género muy acentuada, incluso en la generación más joven. Lo que vemos es que Trump saca una ventaja a Harris de 11 puntos porcentuales entre los hombres, pero Harris saca a Trump una ventaja de 16 puntos porcentuales entre las mujeres. Sin embargo, hace 4 años, esa ventaja que tiene Trump entre los hombres de 11 puntos es 5 puntos superior a la que tuvo hace 4 años con Biden. Por lo tanto, esa división se está acentuando cada vez más. Y si nos vamos ya a la generación Z, lo que vemos es que los chicos votan a Trump con 13 puntos de ventaja sobre Harris, pero que las chicas votan a Harris por 38 puntos de ventaja sobre Trump. Por lo tanto, todas estas divisiones de género, étnicas, con estudios, sin estudios, son clave en los análisis electorales que realizan las campañas de ambos candidatos, porque tratan de alguna manera de optimizar los votos de los distintos grupos para tratar de que su candidato gane las elecciones en los estados que van a decidir bueno, quién se va a la Casa Blanca en enero de 2025. Y
esa fuga de votos que observamos, bueno, que todavía es lenta, ¿no? Pero que desde luego es significativa cuando uno compara con las elecciones de hace 8 años, eh, particularmente la de hombres negros que van a votar al Partido Republicano. Has hablado de una diferencia de superior a 20%, 20 puntos porcentuales respecto a las elecciones, a las últimas elecciones que gana Barack Obama en el año 2012. Y te quería preguntar por esa, entre comillas, fuga de votos, ¿no? Pues es una evidencia que el Partido Demócrata durante mucho tiempo había patrimonializado el voto de la comunidad negra en Estados Unidos, tanto hombres, mujeres, con estudios, sin estudios. Y si bien es una tendencia que permanece, es decir, es una vinculación electoral que persiste, la comunidad negra en Estados Unidos vota mayoritariamente al Partido Demócrata y va a votar mayoritariamente al Partido Demócrata en estas elecciones. Sin embargo, ese porcentaje marcadamente inferior que comentas, no sé si querrías dar algunas claves de qué nos ayudaría a entender esa fuga de votos. Si es una cuestión de clase, si es una cuestión, como has deslizado, de género, porque has hablado de una caída más de 20 puntos del votante hombre negro de Obama en 2012 al que hoy votaría a Kamala Harris. ¿Eso se mantiene también entre las mujeres negras? ¿Es solo una cuestión masculina? Sí, diría que es una cuestión, como cualquier cuestión de ciencias sociales, multifactorial, tiene mucho que ver con una cuestión de género y también tiene que ver con una cuestión de clase, en efecto. Lo que ocurre es que seguramente no estamos hablando tanto de que hombres negros que hayan votado tradicionalmente al Partido Demócrata hayan pasado de repente a votar al Partido Republicano, sino que las nuevas generaciones de hombres negros que han alcanzado la mayoría de edad ya no tienen ese vínculo de lealtad que sus padres, que sus abuelos mantenían con el Partido Demócrata desde la Ley de Derechos Civiles de Lyndon Johnson en los años 60 y por lo tanto no sienten ya esa vinculación y votan al Partido Republicano porque creen defiende más sus intereses. Y detrás de esto está, por supuesto, el cambio de discursos, ese nuevo realineamiento político, ese gran realineamiento político que se está produciendo y que seguramente constituya, cuando cuando estudiemos la historia política de Estados Unidos, seguramente hablemos de que en torno a 2016-2020 finalizó el sistema de partidos que ha regido la política estadounidense desde los años 60-80 hasta ahora y que ha comenzado un nuevo sistema de partidos en el que los grupos demográficos que apoyan a cada uno de los candidatos y los estados, digamos, y las regiones geográficas que también les dan su apoyo han variado significativamente porque esas minorías étnicas que hasta ahora eran leales al Partido Demócrata por una cuestión racial, hoy ven que el Partido Demócrata es quizá el partido del establishment, el partido de las élites, y que ellos forman parte, igual que los votantes blancos sin estudios, de esa población olvidada a la que la globalización ha dejado atrás. Y por eso, en función de sus intereses económicos, en función de sus intereses de clase, quizá muchos votantes negros y de otras minorías étnicas, también los latinos, han llegado a la conclusión de que el Partido Republicano representa mejor sus intereses. En el caso de los votantes latinos, esa fuga de votos hacia el Partido Republicano es quizá aún más marcada y responde, se ve muy claramente en Florida, que ha pasado de ser un swing state a ser un estado republicano, claramente republicano. Responde además bueno, en el caso de Florida responde pues a la presencia de amplios grupos pertenecientes al éxodo cubano y también al éxodo venezolano, de ideología naturalmente más conservadora, pero va mucho más allá de eso, como hemos comentado. Hay bastantes preguntas en el chat. Mira, una de las principales y además una de las más pertinentes, además conectando con el tema de después del mundo al detalle, el comportamiento electoral de la comunidad árabe en Estados Unidos. ¿Se plantea que puede llegar a ser decisivo en el contexto de la crisis en Oriente Medio? Quizá un voto favorable al Partido Demócrata. Yo no creo que el voto de la comunidad árabe sea decisivo por una razón muy simple. La comunidad árabe no tiene una representación, no es significativa electoralmente en Estados Unidos. Hay ciertas áreas en las que sí hay una mayor concentración de árabe americanos, especialmente en Minnesota, por ejemplo, pero ni siquiera allí creo serían capaces de condicionar la elección. Minnesota, que estuvo a punto de ser ganada por Trump en 2016, ha seguido, no obstante, siendo un estado demócrata y no parece que en estas elecciones vaya a ser un estado decisivo que pueda dar la sorpresa. Cualquier cosa puede pasar, pero no parece que ese sea el caso.
em, el conflicto, en todo caso, en Oriente Medio sí que puede tener un papel decisivo en estas elecciones, no por lo que haga o deje de hacer la comunidad árabe, sino por lo que hagan o dejen de hacer una serie de votantes jóvenes, universitarios, del ala izquierda del Partido Demócrata, que, aunque no tengan ninguna vinculación étnica con el mundo árabe, sí ven con muy malos ojos todo lo que está sucediendo en Gaza, y ven con muy malos ojos el papel que la administración actual está jugando en ese sentido, y por lo tanto podrían llegar a quedarse en casa, podrían abstenerse cuando en otra situación quizá habrían votado por Harris, y por lo tanto esa pérdida de votos sí podría hacerle perder a Harris las elecciones. Bueno, viendo el mapa, ¿no? Y viendo de hecho las encuestas que las hemos estado comentando en días anteriores, esa relativa estabilidad en las últimas semanas, sobre todo bueno, en los 7 estados clave, ¿no? Que al parecer todo parece indicar que no vamos a tener una previsión clara de ninguno de los 7 hasta el propio día 5 de noviembre. Nos preguntaban bastante antes sobre esos estados que, sin ser clave, sí que suelen definirse como leaning Republican, leaning Democrats. Es decir, esos estados que, si bien aparentemente deberían caer de uno de los dos lados, podemos prever, por ejemplo, no sé, se me ocurre que Florida va a ser republicano en un principio, como podemos prever que en un principio Minnesota va a ser demócrata. Sin embargo, no tenemos la certeza que podemos tener con otros como California o, por ejemplo, sin ir más lejos, Oklahoma. Sobre esos estados entiendo que se trata de territorios que no van a ser decisivos por sí mismos, pero que en el caso de una hecatombe electoral de alguno de los dos bloques podrían llegar a perderlos, pero que en un principio, no sé, si los demócratas pierden Minnesota, podemos entender que es porque habrán perdido como mínimo los 3 swing states del norte, y que si los republicanos llegasen a perder Florida, bueno, probablemente si los republicanos pierden Florida es porque habrán perdido la práctica totalidad de los swing states. Entiendo que van por ahí un poco los tiros para entender esos estados que, sin ser estados clave, sin ser swing states, sí que en un principio no nos dan la misma certeza que otros estados más contundentemente demócratas o contundentemente republicanos. Sí, exacto. Si tenemos, es que no estoy viendo lo que estáis proyectando en Twitch, pero si tenemos abierta esta página de 270 para ganar, sí que vemos en efecto que hay 191 compromisarios correspondientes a estados fuertemente demócratas y 122 que se asignan a estados fuertemente republicanos. Después, la suma de 226, compromisarios para los demócratas, la tenemos porque hay 34 compromisarios procedentes de estados leaning Democrats, y luego tenemos 97 compromisarios de estados leaning Republican, que nos da 219 compromisarios más o menos asegurados para los republicanos. Son estados, esos leaning Democrat o leaning Republican, que en principio no van a ser decisivos porque se asume que, salvo hecatombe, van a ir para el partido que tienen asignado, pero por supuesto cualquier cosa podría llegar a pasar y podríamos tener una gran sorpresa. Quizá el estado que da más señales que está emitiendo más señales de cambio demográfico y que, por lo tanto, en un caso de catástrofe para los republicanos podría dar una gran sorpresa, es el estado de Texas, un estado que durante años se ha caracterizado por ser un estado firmemente republicano, pero que en las últimas elecciones hemos visto cómo los candidatos republicanos tenían cada vez una ventaja menor frente a los candidatos demócratas. Y esto se debe a una serie de cambios demográficos, una serie de cambios sociodemográficos que han visto cómo aumenta la población latina. Y de hecho se prevé que en las próximas elecciones, en las elecciones de 2028, Texas pueda llegar a ser un estado pendular, un swing state, un estado en el que ambos partidos tengan que hacer campaña de manera muy intensa, porque es posible que los republicanos lo pierdan en las próximas elecciones. Y Texas es un estado muy importante, es un estado que otorga si no me equivoco, unos 40 compromisarios. Por lo tanto, estamos hablando del estado que más compromisarios otorga después de California. Así que bueno, es algo que los republicanos tienen que tener en cuenta.
Y otra de las claves de estas elecciones, porque, claro, por supuesto estamos siguiendo muy de cerca las elecciones presidenciales, pero no es lo único que se están jugando los partidos. ¿Cómo miran republicanos y demócratas las elecciones legislativas? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Y qué importancia tienen las elecciones legislativas, teniendo en cuenta que los focos, pues, sobre todo de la prensa mainstream, pues se lo llevan las elecciones presidenciales, pero sabemos el peso que tiene las elecciones legislativas también en estas elecciones? Sí, bueno, hemos de recordar que el de Estados Unidos es un sistema presidencial, lo que quiere decir que hay una separación de poderes muy clara entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. El presidente tiene numerosos poderes, el presidente es en sí mismo el poder ejecutivo, pero las elecciones al Congreso son fundamentales porque es en el Congreso donde donde se debaten y se aprueban las leyes. Las perspectivas son, bueno, sepamos que las elecciones a la Cámara de Representantes se celebran cada 2 años. La Cámara de Representantes se renueva enteramente cada 2 años, es decir, siempre que hay elecciones presidenciales y luego en las elecciones midterm a mitad de mandato. Y después tenemos el Senado que se renueva por tercios también cada 2 años. Y los mandatos de los senadores duran 6. Las perspectivas para estas elecciones, la Cámara de Representantes está muy igualada, quizá hay más probabilidad de que los republicanos se hagan con ella, pero no está claro lo que pueda pasar, quizá hay mayor incertidumbre. En el caso del Senado sí que es bastante previsible que los senados se hagan con él, con los que los republicanos se hagan con él, porque los escaños que están en juego pertenecen precisamente a estados que son sólidamente republicanos, por lo que los republicanos se juegan poca cosa, porque es muy previsible que los mantengan, mientras que los demócratas tienen que defender una serie de escaños donde Trump ganó en las elecciones de 2020 y por lo tanto con que pierdan 1 o 2 la balanza ya se va a desequilibrar y el Senado seguramente se quede en manos republicanas. Preguntan, por ejemplo, bueno, cuestiones de política exterior. Esto nos lo preguntan mucho, ¿no? Hay como una mirada, desde mi punto de vista, errónea, como mínimo exagerada, de que en tanto Partido Republicano y Partido Demócrata son partidos de grandes consensos en términos de su relación con la institucionalidad estadounidense y en cierta medida con la política exterior estadounidense, con algunas de las patas de la política exterior estadounidense, y en tanto se trata de partidos, como se suele decir, cachol, es decir, que intentan ensanchar permanentemente su base electoral, lo cual además genera una dinámica muy curiosa de tendencia al empate en el sistema electoral estadounidense, que se termina decidiendo por distintos factores, pero que tiende de manera orgánica al empate. Y sin embargo, a pesar de esta creencia en la igualación de los dos partidos, cuando uno observa, por ejemplo, la política exterior de ambos, se trata de diferencias, existen diferencias notables. Por ejemplo, en relación a la guerra en Ucrania, por ejemplo, en el abordaje que tienen de la cuestión de Oriente Medio, en el abordaje que tienen del papel que tiene que jugar Estados Unidos en América Latina, e incluso del abordaje de la cuestión asiática, aunque hay probablemente es donde más consenso tienen. No sé si tú ves mayores diferencias. Para mí la diferencia fundamental entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en esta coyuntura, es decir, el republicanismo trumpista y el establishment demócrata, la principal diferencia es el abordaje que tienen de la guerra en Ucrania. Trump insiste en esta idea de poner fin como sea a la guerra en Ucrania, para enfocarse de nuevo en el pivot to Asia y para que si tiene que poner el foco en algún asunto secundario sea la cuestión de Oriente Medio. Los demócratas apuestan por el sostenimiento del conflicto en Ucrania durante un tiempo todavía. Entiendo que optimistas con la posibilidad de que Ucrania logre tener una mano negociadora más favorable que la que tiene ahora, pero desde luego son unas elecciones que en materia de política exterior, no sé si estarás de acuerdo conmigo, sí son importantes. Generalmente grandes consensos de Estado, en cierta medida todavía se conservan, pero hay tantos frentes abiertos y existen diferencias entre ambos partidos en los distintos frentes que hacen de estas elecciones unas elecciones importantes para la proyección internacional de Estados Unidos. Sí, claro. Quería añadir un par de cosas. Bueno, en primer lugar, esto que había dicho antes sobre los resultados en la Cámara de Representantes y el Senado, eh, pueden ser muy preocupantes para Harris, porque si Harris se hiciese con la presidencia de Estados Unidos, podría llegar a enfrentarse a un Congreso dominado
por la oposición, lo que dificultaría enormemente su labor de gobierno, que es lo mismo que le sucedió a Obama en los últimos 2 años de su mandato. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el Partido Republicano tiene el control de la Cámara de Representantes, pero los demócratas dominan el Senado. Si esto cambiase, pues podría llegar a ser un gran problema para ellos. Después, respecto a lo que has dicho de que ambos partidos tienden como al empate en el sentido que entiendo que como que hay dos mitades de la población que se reparten más o menos de manera a partes iguales. Bueno, esto no ha sido siempre así. De hecho, la tendencia histórica es que la mayor parte de las elecciones estadounidenses se han ganado las ha ganado uno u otro candidato por una ventaja más o menos considerable. Sin embargo, desde el año 2000 es cierto que no ha habido ni una sola elección, a excepción de la de 2008, en la que haya habido más de 5 puntos de diferencia entre uno y otro candidato. Por lo tanto, esta división que lleva a la polarización, etcétera, se ha incrementado notablemente en el desde el principio de este siglo, pero no había sido así habitualmente. Y respecto a la política exterior, en efecto, las principales diferencias ideológicas residen quizá en el modo de afrontar el conflicto en Ucrania, porque lo cierto es que el legado de Trump es duradero, en política exterior es duradero. Él fue quien inició la guerra comercial con China, que Biden no ha hecho sino incrementar, es decir, no ha dado marcha atrás en absoluto, sino que ha continuado incrementando los aranceles, etcétera. Y después, en relación con el conflicto en Oriente Medio, puede ser que el Partido Demócrata retóricamente mantenga una posición menos dura a favor de Israel y que cuestione más o menos algunas de sus decisiones, mientras que el Partido Republicano seguramente iría mucho más, se cuestionaría mucho menos las acciones de Netanyahu. Pero sí, a grandes rasgos, las líneas de política exterior en ese sentido no cambiarían. Por lo tanto, la principal diferencia está en Europa, en lo que ocurra en Ucrania y en el futuro también de la OTAN, pues porque Trump, como en su anterior mandato, ya ha insistido muchas veces en que no está dispuesto a continuar financiando la seguridad y la protección militar del continente europeo. Luego hay otra de las cuestiones, como he estado pensando recientemente, sobre dentro de esos swing states que vemos ahí en ese mapa, efectivamente en esa 272 Win, esa página web, vemos como forman parte de distintos cinturones. Esta cuestión de los cinturones es un elemento importante para entender Estados Unidos, ¿no? Se habla, por ejemplo, y ahora te pediré que expliques un poco a qué nos referimos cuando hablamos de eso, de que es probable que el comportamiento de voto en favor del partido que sea en Pensilvania también se parezca al de Michigan y al de Wisconsin, porque de alguna forma forman parte de un cinturón similar. ¿Cuáles serían estos cinturones, estos grandes cinturones económicos, demográficos en Estados Unidos, y qué relación tienen con ese comportamiento de voto? Sobre todo en aquellos donde todavía hay swing states y nos darían claves, porque en principio estarían interrelacionados el comportamiento electoral de algunos swing states con otros swing states. En efecto, seguramente los cinturones son básicamente regiones geográficas que comparten características sociodemográficas comunes. El cinturón más conocido internacionalmente, seguramente a raíz de las elecciones de 2016, es el cinturón del óxido. Se encuentra en el medio oeste del país, compuesto por los estados de Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que son precisamente los estados que dieron la victoria a Trump en 2016 por muy pocos votos, que volvieron a manos del Partido Demócrata en 2020 y que hoy vuelven a estar en juego. No se sabe lo que va a ocurrir, parece que Harris tiene una ventaja tanto en Michigan como en Wisconsin, pero en Pensilvania la situación es de empate técnico. Estos estados se llaman precisamente cinturón del óxido porque eran estados fuertemente industrializados que con el auge de la globalización perdieron gran parte de sus industrias, sus empresas, que se trasladaron al exterior. El ejemplo paradigmático de un cementerio industrial quizá es Detroit. De un cementerio industrial es precisamente de donde proviene, no por azar, el candidato a la vicepresidencia del Partido Republicano, J.D. Vance, compañero de fórmula de Donald Trump. Y por lo tanto,
Lo que sucede aquí es que si Trump consiguió la victoria en 2016 y se quedó a muy poco de repetir este hito en 2020, estos eran estados además que habían sido demócratas desde los años 80, es porque una coalición de trabajadores blancos que se sentían olvidados por el sistema, los llamados left behind o perdedores de la globalización, decidieron darle la espalda al Partido Demócrata al que habían apoyado históricamente y pasaron a apoyar al Partido Republicano encarnado en ese hombre llamado Trump que había prometido que se ocuparía de ellos y que la voz de los olvidados bueno, pues se oiría más que nunca en Washington. Después tenemos por otro lado el denominado cinturón del algodón, cinturón negro también, que se llaman cinturón negro no porque haya habido una amplia concentración de población afroamericana en esos estados, que también, sino por el color del suelo, que ha sido negro, fértil, que ha tenido mucho que ver con la existencia de plantaciones de algodón, etcétera, que en última instancia propició bueno, pues la llegada de amplias masas de afroamericanos que fueron esclavizados y que después todo eso explicará toda la historia electoral de todos esos estados, que son los estados sureños ubicados en el sur de Estados Unidos durante toda la historia del país. Son los estados que decidieron independizarse de la Unión en 1861, dando inicio a la guerra de secesión, que fue ganada por Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln. A partir de ese momento, todos esos estados se ven obligados a abolir la esclavitud con la aprobación de la 13ª enmienda, pero se las ingenian para establecer un sistema de segregación racial que expulsa a la población afroamericana y también a algunos blancos pobres de la, bueno, de la sociedad, porque se les retira el derecho al voto y, bueno, y después la segregación va mucho más allá en cuanto a la segregación en las escuelas, en el transporte público, etcétera. Esos estados son dominados de manera hegemónica por el Partido Demócrata hasta que en uno de esos realineamientos que hemos mencionado antes y que quizás está produciendo uno parecido ahora, pues en uno de esos realineamientos hay un momento en que el Partido Demócrata pasa a apoyar el movimiento por los derechos civiles, que se convierte en ley con la sanción del presidente Lyndon Johnson, y ahí los republicanos diseñan la llamada estrategia sureña para ganarse el apoyo de todos esos blancos conservadores que habían votado históricamente al Partido Demócrata. Y esos estados que eran demócratas pasan a ser republicanos. Y lo han sido a grandes rasgos hasta el día de hoy. Un ejemplo lo tenemos en Texas, que es verdad que por el incremento de población latina cada vez es un estado menos firmemente republicano y es posible que en el futuro se transforme en un swing state. Otro ejemplo lo tenemos en, bueno, Alabama, Luisiana, etcétera, y luego tenemos las Carolinas, Virginia, y luego tenemos Florida, que es cierto que Florida es un caso especial porque su población es mucho más diversa demográficamente que los otros estados del sur y por eso no ha sido desde los años 60 un estado republicano. Es verdad que ha tendido a votar republicano, pero era considerado más bien un swing state hasta que sí es verdad en las últimas elecciones ha pasado a ser firmemente republicano por todo ese viraje de la población latina, que es un 70% de la ciudad de Miami y en torno a un 25% de la población total del estado, pues cada vez votan más republicano y por lo tanto es por eso por lo que el Partido Republicano domina en Florida, que ¿verdad? Tiene una composición demográfica distinta a los otros estados del sur. Pero bueno, sí, podemos observar tendencias claras. Por un lado el cinturón del óxido, por otro lado el cinturón del algodón, el cinturón negro, el cinturón del sur, como se prefiera llamarlo. Y nos preguntan también por la abstención. Evidentemente se prevé una abstención alta. No es particularmente alta en comparación con otros comicios en Estados Unidos, pero por ir un poco más a algo que es menos de coyuntura, te preguntaban un poco por la explicación política de la histórica abstención que hay en Estados Unidos, o, visto de otra perspectiva, por la escasa participación que suele acompañar a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, si la comparamos con otros, con la mayoría de estados europeos, por ejemplo. Veremos lo que sucede en estas elecciones. Es cierto que el clima de polarización ha llevado a un aumento muy significativo de la participación electoral que hemos podido ver en las últimas elecciones, las elecciones de 2020, en las que
Nunca antes en Estados Unidos, desde que existe el sufragio universal, había habido un porcentaje tan alto de participación, en torno al 60 y algo por ciento de los votos. Históricamente, desde que hay sufragio universal, la participación se ha situado en torno al 50%. Veremos lo que ocurre en estas elecciones que tendrán lugar pues, dentro de 2 o 3 semanas, el 5 de noviembre. Lo previsible es que esa participación tan elevada de 2020 se mantenga. ¿Las razones de la abstención? Bueno, en primer lugar, creo que podemos señalar que el proceso de voto es ligeramente más complejo que en otros países democráticos en los que no es necesario registrarse. En Estados Unidos lo es, hay que registrarse primero antes de votar y eso desincentiva a muchos votantes que, bueno, pues que tampoco tienen mayor interés en la política. Y luego la otra razón es que hay una gran parte de la población, especialmente compuesta por minorías étnicas, porque los que siempre votan son precisamente los blancos con estudios sobre todo. Lo que vemos es que hay una serie de minorías que creen, como creen quienes se abstienen en las elecciones de muchos otros países, que su voto no va a cambiar gran cosa.